donde siempre compartimos cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo mental, que tienen que ver con el análisis de las cosas que nos pasan. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muy bien, muy bien. Te dije Juan Carlos antes. Juan Carlos, ¿me dijiste? Sí. Ajá, bueno, no es la primera vez que me pasa. No. Giancarlo Guadrisi, bienvenido. Venimos hablando del deseo hace un par de columnas, pero hoy vamos a cambiar un poquito de tema y no tanto, te diría, porque de fondo está, pero vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar de esta era de la mensajería instantánea. Quiero recordar a Mariana Moyano, gran periodista que ya no está con nosotros, que tiene su libro Trolls, donde ella describe el WhatsApp también es una red social, aunque no lo tengamos en cuenta. Claro que sí. Claro que También es una red social, aunque no lo tengamos en cuenta. ¿Y qué pasa justamente con esta mensajería instantánea? Contanos un poquito en estas épocas. Bien, ahí Cristian, nuestro productor, me lo sumo a mí también. Sí, cómo no, por supuesto. Un gran abrazo a Cristian Lamas. Siempre nos comparte algunas notas de interés vinculadas con la psicología y nos compartió una nota en la que hablaba de las personas que prefieren, se focalizaba esta nota en las personas que prefieren mandar mensajes de texto a otro tipo de comunicaciones, incluso la comunicación interpersonal, ¿no? Claro. Pero también al mensaje de voz. Y acá decías que no íbamos a hablar del dólar, pero sí de algo que dijiste en relación al dólar, que es la credibilidad y el efecto de verdad. Claro. ¿Por qué con el mensaje instantáneo relacionás el audio con el efecto de verdad y la credibilidad? Me hizo acordar a una reflexión de un pensador que sigo mucho, ¿no? Que es Bateson, Gregory Bateson, que decía, bueno, en general, una vez que llegamos al auto, difícil que volvamos al carruaje, ¿no? Si bien es romántico andar en carro con 2 caballos, sí, en lugar de ir a la estación de servicio y cargar nafta para salir y recorrer el mundo entero en auto, tenemos que cuidar a los caballos todo el tiempo, darle el pasto para usarlo unas horas, a una velocidad que no es tan buena, que es difícil de guardar. Bueno, difícilmente una vez que descubrimos el motor. Difícil que alguien diga, no quiero ir a Mar del Plata en 4 horas y medias, sino quiero ir en 2 días y medios y estar con mis caballos, darles de comer y que lleguen bien. Pasar la noche, cuidar más a los caballos que Claro. a mí, ¿no? A mí me gusta ese tiempo. Yo voy en 2 días y medios, voy a campo traviesa, difícil. Claro. Porque supongamos que para hacer eso tendría que tener mucho dinero una persona y sería difícil que use ese dinero para Exacto. tomarse 2 días para llegar cuando podría hacerlo En 4 o mucho 5 menos horas. tiempo. Y si tiene mucho menos dinero en un avión, digamos. Total. ¿No? Hay un tema con las tecnologías que en general las tecnologías nuevas reemplazan a las viejas. Bien. Y cuando esto no sucede del todo, es porque las tecnologías viejas todavía conservan algo, ¿no? Bateson se refería a esto en relación al lenguaje. Decía, ¿por qué el lenguaje articulado, las palabras, ¿no? Significado, significante, esas cosas que conocemos tanto, digamos. Perdón, te voy a interrumpir y freno acá. Significado y significante. Digo, ¿no? Acá todos comunicadores en la radio, en la universidad, pero por ahí no tanta gente del otro lado, algunos sí y otros no, tienen en claro esto del significante y el significado. ¿No? Por ahí. Está bueno que a una palabra, digamos, mesa, corresponde un significado que uno más o menos atribuye a un objeto con 4 patas y una superficie arriba en la que se ponen cosas. Puede tener 3 patas, puede ser más o menos grande, pero sí, redonda, cuadrada. Cuando decimos mesa todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Cuando señalamos con un dedo, bueno, si no está la mesa ahí, ya es más difícil entenderlo. Y Bateson se refería al lenguaje articulado, al lenguaje hablado, digamos, a las palabras. Decía, ¿por qué las palabras no han logrado reemplazar todas las cosas en la comunicación que no son palabras, ¿no? Gestos, tonos, lugares donde se dice, distancia a la que digo la palabra, entonaciones. Bueno, todo eso sigue estando presente en la comunicación. Y tiene un lugar muy importante porque en un momento crítico de la comunicación, digamos, no en cualquier momento, si yo tengo que decir algo que es meramente técnico, andá a buscar la mesa que está al lado del banquito en el salón 1, decir eso no tiene mucho sentido que yo lo diga presencialmente porque vos me vas a creer y si no me crees no vas a encontrar la mesa, digamos, ¿no? Ahora, si yo te digo, la mesa que estaba en el banquito, al lado del banquito en el salón 1, no está más, porque se la robó otro, Mengano,
ahí probablemente vos quieras saber con qué tono te lo digo, cuánto tardé en contestarte. No es lo mismo si lo escribís que si yo estoy escuchando por dedicarme a trabajar con la voz y a ser profe vocal hace muchos años, si vos lo decís, porque en la voz se saben un montón de cosas. Claramente. Soy una persona de las que se calla en la boca y mira como diciendo, me estás mintiendo, me estás boludeando. Por eso me hago boludo también. Claro, escuchás. Claro, escuchás, obvio. En este caso escuchás, pero también Totalmente, mirás, todos ¿no? los días pasa, El otro día, en todo lugar. un paciente me compartió una escena que le había causado una impresión interesante, la de Tiempo de Valientes, cuando Peretti invita qué escena al tremenda. policía a comer a la casa Sí. y le pregunta, che, ¿qué hiciste hoy? Y dice, fui a tal lado, ¿no? Sí. Y el otro muchacho, acostumbrado A la escucha sí. para saber la verdad, la confesión, Escucha a la digamos, mujer, digamos. y se da cuenta que tarda más de medio segundo en contestar. Uh-huh. Y eso le indica claramente que era mentira lo que estaba diciendo. Totalmente. Porque tardó mucho en contestar. Pero puntualmente, vos estás hablando del audio, de la voz hablada y del sonido, para que sea creíble. Estoy hablando del audio, pero también de la imagen, ¿no? Porque esto no solo se refiere a preferir mandar un texto a mandar un audio, sino a tener una comunicación por texto. Uh-huh. Que puede ser el texto de WhatsApp, pero también puede ser estas comunicaciones fantásticas que se dan en las redes de vínculos interpersonales, de levante, digamos, de seducción, donde mucha gente en las redes, muy locuaz, muy habla de todo, dice esto y lo otro, pero cuando se encuentran cara a cara, toda esa locuacidad, ese ingenio, esa agudeza, le cuesta encontrarla, ¿no? Vos decís que detrás del celular se esconde un poquito y puede estar como más, si se quiere, más libre que cuando se encuentra con alguien face to face. Exactamente. Lo que se pierde en eso, y por eso quizás mucha gente prefiere, es el cuerpo. Uh-huh. En todas sus dimensiones. El tono de la voz, pero también el tiempo de reacción, o también las caras y los gestos. Eso queda perdido en las redes sociales, uh-huh. Incluso en los videos que pueden ser editados, ¿no? Entonces yo elijo, por ejemplo, en el caso que decía, que tardó más de medio segundo en contestar, puedo hacer que conteste más rápido, lo adelanto. Claro. Entonces, lo que queda perdido en esa comunicación es exactamente ni más ni menos que el cuerpo. Y el espacio que ocupa el cuerpo y lo que sucede con el espacio, el cuerpo y el encuentro de los cuerpos, que tiene básicamente el efecto de verdad. Me hiciste pensar en el famoso careo de la justicia. Claramente. Me hiciste pensar en el careo, porque no, sí, una declaración, no es lo mismo. Y vos, que sos psicólogo, la otra vuelta mi psicólogo me tiró de la oreja. Ajá. Así nomás. Pero me tiró de la oreja, no literal, sino simbólicamente, pero me tiró de la oreja, me dijo, bueno, te quiero plantear algo. Sí. Le digo, pero yo a veces le hago bromas y le digo, pero tanto se va a enojar, doctor, le digo. Y me dice, no, pero bueno, te lo quiero plantear. ¿Qué ocurre? Yo hago videollamada. Ajá. Y en un momento le planteé un día, le digo, hagamos telefónica sin video, y después volvió a ocurrir, porque yo estaba en las 1500. Me dice, bueno, esto lo tenemos que ver, porque para mí es importante mirarte y verte cuando hablas. Pero bueno, él aceptó un día porque yo estaba en la calle, no llegaba con los horarios, le digo, me conecto el auricular, y me tiró de la oreja y me dijo, primera y última. Le dije, no hay problema, sabes que soy responsable, que esto, que el otro, que pin, que pan. No, está bien, está todo perfecto, pero para mí es importante verte. Porque no está la cara, ¿no? Yo, claro. Concretamente, cuando me encuentro con mis pacientes, me tomo unos segundos, no mucho, pero para mirarlo a los ojos, ¿no? Mirá. Y cuando hago la videollamada, también me pongo los lentes y por unos instantes lo miro o la miro a los ojos, veo los gestos, veo la cara y veo con qué me trae, si la impresión que me dio, porque hay exactamente un efecto de verdad, de puesta en situación, uh-huh. que muchas veces se quiere evitar, ¿no? Sí. Y en relación a eso, quería compartirles también, para profundizar esta reflexión. Es un tema que nos preocupa mucho en distintos ámbitos, en el observatorio social, en el que estamos acá trabajando, ¿no? Haciendo investigaciones. El año pasado trabajamos el tema con acá en la Escuela de Medios, haciendo campañas de bien público. Trabajamos educación sexual y embarazo no intencional en la adolescencia. Y este año nos habíamos propuesto, con la Confederación de Adolescencias y Juventudes, con el que hacemos este trabajo,
trabajar salud mental. Ahora, salud mental es un tema bien complejo. Digo, si quisiésemos trabajar ansiedad en una campaña de bien público, si quisiésemos trabajar depresión, prevención de las conductas autolesivas, sería muy difícil generar un mensaje breve, compacto, como tiene que ser una campaña. Y dijimos, bueno, un tema que nos está preocupando y mucho en distintos ámbitos, pero sobre todo con adolescentes y jóvenes, es el tema de las pantallas. ¡Oh, qué tema! Que tiene que ver con todo esto que hablábamos, cómo la pantalla reemplaza al cuerpo. Mirá, cuando decís esto, pienso en el último párrafo del artículo que envió Cristian Lamas, que justamente nomencla un poco a las citas, los chats, las aplicaciones para conocer personas, etcétera, donde ahí está esto que vos decís, la pantalla, el mercadeo, bueno, paso, y veo una pantalla, y en realidad vi 40 personas en una pantalla, vi foto, todo mediado por la pantalla, todo por la foto. Y por, insisto, la falta de instantaneidad, si existe esa palabra, en el que hay entre la que yo elijo qué foto mostrar y Sí, mostrarla, total. la diferencia que hay en el vínculo, sobre todo en el coqueteo, donde sinceramente los datos más importantes quizás están en la distancia en la que se habla, lo que se llama la Claro. proxemia, Sí, sí. ¿no? En la posición de los cuerpos, ¿no? Si hay apertura o hay clausura, en los tonos de la piel o la dilatación de las pupilas, ¿no? Que son todos datos que en una de esas... Ojo, que a Giancarlo no le vas a mentir así nomás. Mirá cómo se ríe. Ojo, que a Giancarlo no le vas a mentir así nomás, porque ya tiró un par, ¿entendés? De lo que tiene que ver con la piel. Yo miro mucho el cuello, los ojos, las pupilas. Se nota. Ni que hablar del olfato, ¿no? También, que es muy importante, Ujú. sobre todo en el filtreo amoroso, digamos. Y no es que uno tenga que andar estudiando a Ekman para esto, sino que todos lo sabemos más o menos. De hecho, este policía que estaba entrenado en careo, básicamente había logrado conocer más del cuerpo que de la palabra por la práctica, digamos, y por estar en situaciones donde todo el tiempo están queriendo engañarlo, ¿no? Totalmente. Y cuando lo están queriendo engañar, seguramente por ahí hay un piecito, ¿se escucha? Hay un piecito que se mueve de esta manera, o hay un hombro que hace así. No, ¿sabes lo que pasa? Que. Y cambia el tono de voz, ¿no? La simetría, ¿no? Claro, que son todas las cuestiones que van a trabajar lo que en teatro llamamos compensaciones actuantes. Ajá. Son las compensaciones de un personaje que se centra de una manera y empieza a compensar con la cadera, con la cintura, o se rasca la cara, porque en realidad no es lo que está diciendo. Pero bueno, de todas esas compensaciones existen en la realidad. Claramente. Lo vemos a diario, que miramos la tele, lo estamos viendo en este momento. Lo vemos a diario, que se pone nervioso y mira para abajo todo el tiempo. En fin, ¿no? Ya sabemos de quién hablamos. Así que bueno, atentos a este problema y en colaboración con una Universidad de Medicina de La Paz, la Universidad Mayor San Andrés de La Paz, y audiovisuales de aquí, nos hemos propuesto hacer una campaña de bien público para trabajar el tema de pantallas y juventud, sobre todo. Y para eso investigamos un poco, porque no íbamos a hacerlo Claro. como se nos cantaba, ¿no? Me quedo pensando en algo, volviendo a este texto que yo leía hoy en la mañana. En un momento habla de que justamente genera ansiedad la conversación cara a cara. Y yo me pregunto, si esta ansiedad que genera la conversación cara a cara no viene mediada en estos últimos años por tanta conversación por medio de, para no decir mediada nuevamente, por los media y la pantalla. Porque no sé qué tanta ansiedad le generaba a alguien hablar antes cara a cara. Tal vez cuando estás enamorado de una persona y te sentís minusválido en una situación vertical porque no sabés si está enamorada de vos, sentís que la ves y te pones colorado, o es tu jefe y no sabés cómo decirle, che, disculpame, ¿sabés que quisiera ganar más guita? Todas esas cuestiones sí nos generan ansiedad, miedo. La ansiedad es miedo, obviamente, ¿no? Bla, 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 bla. Pero, ¿qué tanta ansiedad tenemos que tener de hablarle a alguien cara a cara? Y ¿Por qué viene esto? Y porque nos falta práctica, ¿no? Nos falta frecuencia, nos falta cotidianeidad. Y ahora sí podemos ir un poco a Por los favor, datos, ¿no? adelante. Dos cosas. Una, la que planteábamos de evitar, una de las cuestiones que se pone en juego en la comunicación en pantallas es la evitación de problemas, ¿no? Tengo problemas, estoy estudiando, lo referían, estoy teniendo que concentrarme, tengo que ver cómo le digo esto al profesor, me aparece una notificación de Instagram, listo. Esa ansiedad que tenía de tener que enfrentarme ante esa situación, la derivo en ver un video de Instagram que me muestra lo que yo quiero ver, y si no me muestra lo que yo quiero ver, lo corro.
Digo, la habitación juega un papel muy ¿Y importante. esto tiene datos, Giancarlo? Eso lo estamos construyendo los datos, digamos, Bien. hemos investigado, todavía no tenemos una cantidad muy grande, pero sí bastante representativa de distintos lugares de América, en principio, de Bolivia y Argentina en su mayor proporción, pero también de otros lugares. Y preguntamos, por ejemplo, necesidad constante de usar redes, ¿no? Y encontramos que casi siempre un 40% y siempre un 17%, o sea, más de la mitad de la población, entre siempre y casi siempre, tiene necesidad constante Bien. de usar redes. Y acá vamos a qué tanta ansiedad genera y la poca posibilidad de tener esto, ¿no? Y vemos claramente que en la población de mayor edad esto no se da con tanta frecuencia como entre 15 y 20 años y sobre todo, en la población en la que analizamos, entre 21 y 26 años. O sea, en la adolescencia es fuerte, pero cuando llegamos a la universidad, estábamos analizando en público universitario en general, esto aumenta mucho más. La necesidad constante de usar las redes. Es decir, si... De los 21 a los 26 sería. Exacto. Bien. Ahí es donde más fuerte se da después entre 15 y 20 con bastante fuerza y después baja abruptamente. ¿Y esto tiene alguna respuesta en los vínculos amorosos, laborales? En principio lo único que podemos decir de acá es que es la población en la que está más tiempo en las redes. Claro. Al estar más tiempo en las redes, está menos tiempo en las relaciones cara a cara, lo que evidentemente genera, menos práctica, ¿no? ¿Hay algo post 60 ahí también? No tenemos ¿No tienen ese data? dato. No, porque es muy interesante. La gente más grande, no digo tercera edad, digo 60, utiliza mucho el teléfono también. Mucho. Por ahí no está sacándose muchas fotos y subiéndola o generando contenido, pero desde la pasividad voyeur, ¿no? Está mirando. O sea, como voyeur, mucha gente mira. O serán solo mis parientes de más de 60 que me viven enviando reels por mensaje directo. No, es que me parece una constante, ¿no? Que ven, me parece. Y ahí profundizamos, digo, bueno, ¿cuántas de estas personas que usan siempre o casi siempre las redes la usa para distraerse de sus problemas, ¿no? Y ahí el dato que les daba, ahí sí tengo los datos, 47% a veces y casi 20% siempre, casi siempre. Bien. Es decir, más de la mitad, entre a veces y casi siempre, lo usa para evitar los problemas, ¿no? Acá un dato interesante, cuando miramos, y no tengo, digamos, conclusiones, pero solo comparto el dato, cuando comparamos esto, cuántas personas usan para olvidar sus problemas, digamos, para evitar la situación que le está generando ansiedad, por género, encontramos que es mucho más fuerte en mujeres que en varones. Mira. ¿No? Mirar las redes para evitar los problemas. Más las mujeres son las que están. Bastante más en mujeres que en varones. Cuando uno hubiese pensado que las mujeres tienen una capacidad de comunicación verbal y no verbal y emocional bastante mayor a la que tenemos los varones. Basta tener una discusión con una mujer como para confirmar esto. Me hiciste acordar un chiste de Moldavsky que está en promoción. Un saludo a Moldavsky, un genio que está en promoción así en sus shows, que habla de los tipos, ¿no? De cómo hablan los tipos. Dice, el que más habla dice, ¿y sí? ¿Viste? Como que tiene un monólogo que habla de que, ajá, y bueno, ocurre a veces en algunos casos. Ocurre. Tengo un amigo que tiene 2 hermanos varones, o sea, son 3 entre los 3. Y hablando de esto, ¿no? Yo le mostraba los audios de mi grupo de hermanos, siempre tenemos un grupo de hermanos, son todas mujeres, y mandan audios, y de vez en cuando dice, che, ¿vos qué decís? Yo digo alguna palabrita y me muestra el de sus hermanos, que eran, voy, ok. Ok, claro, sí, o un ok. Hola. Bueno, hay más comunicación. Esto también se ve en las niñas y los niños, en el jardín de infantes. Lo aprendí con mi hija, que las niñas hablan mucho más y hablan antes que los niños. Y la mía hija tigre, me venía la notita de, habla mucho, Olivia, bla. Ah, mira vos. Bueno, hay unos cuantos datos más, digamos, sobre todo en relación a la compulsión, donde le dicen que no pueden parar de hacerlo. La gente le dice, che, tenés que comunicarte menos por redes y no pueden hacerlo, digamos, con datos bien importantes. Casi la mitad no puede parar, digamos. En la población más joven también esto se ve con mucho más fuerza. En este caso, más fuerte en los adolescentes que en los jóvenes, digamos.
querer reducir el tiempo que pasan en redes y no poder hacerlo. Evidentemente los jóvenes también universitarios, sobre todo, la presión de la clase le da, digamos, le hace más fuerza, digamos, lucha más contra el uso de las redes. Y bueno, el uso problemático de las redes, sentir que está afectando otras áreas de la vida también. ¿Afectan otras áreas de la vida las redes? ¿Cómo lo ven acá? ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo sienten las y los oyentes del otro lado? Claro que sí. No todo se puede hacer por redes. Hay que dejar un poquito el celular. Y sobre todo, lo que estamos investigando nosotros es cómo afecta en el sueño, ¿no? Porque una de las cosas que pasa es que te empieza a comer las horas de sueño. Y lo que hemos visto, sabemos que además, y esto es una paradoja, y con esto ya creo que tendríamos que ir cerrando, en los universitarios, en las personas universitarias, pasa mucho que tienen que estudiar y que eso le quita horas al sueño. Y las redes además le quitan más horas al sueño, ¿no? Porque después de estar estudiando quieren relajarse un poco, evitar pensar en el examen que tienen que dar. Porque el celu es el boludeo. Vos no querés pensar, ponete a ver reels. Así, mirá, un tipo comiendo un pancho y se atraganta. Chup, me reí. Mirá, uno que se cayó a la pileta. Chup. Mirá meneando desde acá, que luego arriba del perro gigante. Es todo así. Porque uno podría repasar con algún reel de TikTok sobre filosofía claro, o sobre sí, lo que tiene que dar, pero no suele pasar. No suele sobre pasar. Todo antes del examen. Mirá qué bueno esto, con Rodolfo Cuya hablando de la cultura. Mirá, Yang explicando en 5 minutos la palabra en alemán que usó para definir el consciente del subconsciente. No me jodan, es mentira. No suele pasar. Vemos otras cosas ahí. Y el efecto paradójico que sucede con estudiantes es que esto de quitarle horas al sueño, ya sea por el estudio, ya sea por el uso de pantallas, lo que produce es que el resultado de estudiar sea menor. O sea, no es lo mismo lo que me queda a mí cuando estudié 8 horas y dormí 8 horas que cuando estudié 12 horas, o sea, estudié 4 horas más, pero dormí 4 horas. Lo más probable es que mi cerebro esté mucho más despierto, alerta, ordene las cosas que estudié si dormí 8 horas que si dormí 4. Qué importante, la otra vuelta vos lo dijiste acá, y esto se lo digo a Jean acá justamente, se lo digo mirándole a los ojos, cuando él dijo, y dormir bien te ordena todo y tiene un proceso que lo habías explicado, no recuerdo, que es como de... La memoria de trabajo, ¿no? Claro, bueno. Eso, qué importante. Porque cuando vos dormiste bien, no sé, capaz que de un viernes para un sábado, por ahí, no sé, en mi caso, o de que dormiste un poco más, que tampoco es tanto, que decís, che, dormí 1 hora y 10 más que lo que duermo todos los días y me relajé, sentís que te hiciste un reset en la mente, que apretaste un reset y que te sentís mejor. Y en este tiempo de velocidades y de artificialidades, lo voy a decir así, es curioso, está poco valorado el dormir bien, y esto lo digo en relación a los datos que tenemos, en los que me salen 2 cuestiones. Una, si consideran que durmieron lo suficiente, y bueno, bastante gente diciendo que sí. Y otra, preguntando cuánto tiempo durmieron. Cuando vos ves cuánto tiempo durmieron, el porcentaje de gente que durmió menos de 8 horas es mucho mayor que el porcentaje de gente que considera que durmió bien. Pregunta de este tema, pero para cerrar la columna, no te quiero meter a desarrollar este tema, porque esto lo tendríamos que hablar en otro momento, y también es lo que se llama intraconsulta con psiquiatra, ¿no? Vos no sos psiquiatra. No, yo pero psicólogo, por eso derivás a la intraconsulta con psiquiatra y seguro lo has hecho, ¿no? El psicólogo, tenemos que hacer la intraconsulta, bla, bla, bla. ¿Cómo ves el tema de la ayuda de alguna pastilla para dormir? Mío relajante, benzodiazepinas o alguna otra cuestión que sea más natural. En términos de salud mental, yo me considero una persona bastante exigente. Bien. ¿No? Y quiero decir, veo muy bien el auxilio de la farmacología para atender lo que no estamos pudiendo atender con palabras, pero considero que tiene que ser siempre, en la medida de lo posible, una cuestión puntual y acotada. O sea, digo que uno tendría que dar una pastilla para dejar de darla lo antes posible. Perfecto. Vio usted que está tomando hace 4 meses esa pastillita para dormir. La idea es que la deje. En algún momento tenemos que empezar a preguntarnos cuándo vamos a dejar de tomar la pastilla para la ansiedad, cuándo vamos a dejar de tomar la pastilla para dormir, y qué estamos haciendo que no podemos dormir y que no podemos bajar la ansiedad, porque si no vamos a quedar siempre pegado a la pastilla. No siempre uno tiene ganas de leer a la noche, pero a mí me gusta leer a la noche, a veces puedo más, a veces puedo menos, pero es un gran somnífero. Leer a la noche...
Sí, la actividad física La también. actividad física. El Entonces, famoso dormís como un bebé. si tomar la pastilla está haciendo que yo no haga actividad física para dormir, bueno, me tengo que preguntar cuándo puedo empezar a hacer actividad física para dejar de tomar la pastilla. Totalmente. Kickboxing y judo totalmente recomendadas. No, pero además porque el golpe, el impacto en el cuerpo, Ajá. la caída, el golpe, todo, eso te lo van a decir los profes de educación física, tiene algo que es que el cuerpo va como todo el tiempo poniendo por adentro, más allá del ácido láctico, que tiene que ver a un nivel, a un punto de pulsaciones, el gasto y la energía como para suplantar, y después cuando llega el momento de descanso dice, che, estuve alerta, estuve a full, y naturalmente dice, mirá que ahora me quiero apagar un rato. Y es natural y está bueno. No es que vos te fuiste a entrenar y volvés todo roto, recansado. No, no, es natural que tu cuerpo diga, ahora quiero. Claro, ¿qué pasa? Si vos en el día no Estuviste sentado en la computadora, Sí. mirando pantalla, peleándote con alguien, con frases muy inteligentes. o mirando gatitos. O mirando gatitos, será muy difícil. Así que termino con esta reflexión que es, la escuchaba el otro día a una psiquiatra que le preguntaban, ¿no? En relación a los trastornos border. Decía, yo creo que podría definir a todos los trastornos border, a todos los trastornos de la personalidad, como una conducta rígida e inflexible. Cuando nosotros no podemos dejar de comunicarnos por pantalla mediante mensaje de texto para hacerlo mediante mensaje de voz o personalmente, estamos en un problema. Y al revés también digo, si yo solo puedo comunicarme personalmente y no me animo a mandar un mensaje con una información clara, coherente y consistente, también tengo otro tipo de problemas que quizás no sea tan frecuente y tan visible, pero el problema es cuando no podemos dejar de hacer algo de un modo rígido y perdemos flexibilidad, que es otro de los nombres de la salud, ¿no? Muchas, pero muchas gracias. Vamos directo al O'Clock, Mati, que ya estamos ahí en el O'Clock. Nos extendimos un poquito, pero es un placer escucharlo a Giancarlo Quadrisi, justamente con quien estamos realizando esta columna de psicología y sociedad, diría. Me gusta más. Salud mental, pero psicología y sociedad. Vínculos, interrelación de vínculos, lo mediático, la cultura, donde está todo adentro de la cultura. Como muchas veces explicamos. No, pero eso es política. Y bueno, es cultura. Política es cultura. Gracias. A vos.